bienvenidos a un nuevo episodio de GLP. Yo soy Javier Iribarren y hoy nos complace tener un grandísimo invitado y amigo del grupo. Tenemos a Humberto Bosch. Cuéntanos, Humberto, ¿Qué hay, Javier? ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Aquí muy bien, feliz de estar aquí. Qué bueno, me alegra mucho. Humberto, hay muchas cosas que tengo para preguntarte. ¿Qué hace una persona que tantos años estuvo en el mundo corporativo y tiene ahora tantos años en Chame? Cuéntanos un poquito cómo llegaste ahí. Mira, bueno, como dice, es una serie de eventos afortunados. Vamos a empezar un poquito más atrás. En el mundo del surf, porque bueno, lo que me llevó a Chame fue el surf realmente. En el mundo del surf no es usual que aparezca una nueva ola. Ya las playas se conocen, o sea, los lugares se conocen y la gente ya conoce las olas. Y las olas son recorridas y buscadas por los surfers. ¿Qué pasa? Desde el 2012 más o menos, cuando empieza el desarrollo y empiezan a abrirse las carreteras y esto, se encuentra esta ola en Chame, que algunos ya las conocían de antes y era un secreto bien guardado de algunas personas, ya leyendas del surf del surf de Panamá que se lo tenían calladito, pero era toda una hazaña llegar allá. Había que cruzar el manglar, había que llegar en 4x4 y a ver si las condiciones se daban o no se daban. Bueno, empieza este desarrollo, se descubre esta ola y empieza a ser una ola que empieza a tener mucho más consistencia de ola que cualquier otra ola de la bahía. Y nosotros, los surfers, vivimos detrás de la ola, pues siempre estamos correteando la ola. Y pasa a ser que esta ola viene a ser tan interesante y tan nice que termina saliendo en la portada de una de las revistas más importantes de surf del mundo en el 2015. Una foto tomada por un panameño, Calitín. Saludos a Calitín si está viendo esto. Y su foto queda en la portada de la revista, de una de las revistas más importantes de surf, por la calidad de la ola y encima la novedad que era una ola que estaba a una hora de la ciudad y cómo era posible que se descubriera una ola así, de esa calidad y de esa constancia a tan poco tiempo de la ciudad en un lugar tan poblado. Entonces, No he respondido a tu pregunta. por eso te iba a decir, cuando tú descubriste esto, ¿ok? Tú decidiste, voy a dejar el mundo corporativo y voy a dedicar a trabajar allá, a tener mi propia academia. Ojalá, no. Primero, obviamente, no solo yo lo descubrí, o sea, fue una moda completa, o sea, el mundo, la escena de surf, o sea, todos los que surfearon empezaron en alguna medida a frecuentar la playa, mientras se fueron también de la misma mano desarrollando las comodidades para poder llegar más tiempo a la playa. En ese momento, la visión del proyecto y del Grupo Los Pueblos deciden adecuar una casa club que tenían ahí y nos las dan a unos grupos de socios, de amigos que estábamos en ese momento y desarrollamos el Surf Club. Sí. El Surf Club era esta casa club con su ranchito allá afuera y alquilábamos tablas, damos clases de surf y vendíamos hamburguesas. Tal fue el éxito de la ola y la buena vibra de lo que se había hecho ahí, que a los 2 meses, 3 meses teníamos 150 personas metidas un sábado ahí, con música, DJ, y entonces todo el mundo pasándola bien. O sea, era un lugar clase A. O sea, porque también, no es por decirlo, pero la vibra del surf trae como buena nota. Siempre es cool, es gente, es calmado, es familiar, sí. Van niños, van mamás, va todo el mundo, entonces es como bien nice. Okay. Se fue desarrollando esto. Yo en ese tiempo trabajaba en hospitalidad ya. Yo estaba en hospitalidad, trabajaba en Celina. Yo era Head of Country de Celina en ese momento. Y Celina, antes de la pandemia, ya hacía home office. Y nosotros teníamos la oportunidad de hacer home office en esos momentos. Y nada, manejaba 7 locaciones, todo el tema. Y mi socio, uno de los socios, el que manejaba el surf club, ya no quería manejar más el surf club. Y para mí, manejar un clubcito chiquitito, manejando 7 hoteles y abriendo propiedades y toda la cosa, para mí fue de que, no, yo me encargo de eso, yo me voy a vivir a Chame y yo me encargo mientras manejo las otras cosas, ¿no? Ok, interesante. Y nada, en ese momento hago el cambio, me voy a vivir a Chame, empiezo a ver esto, pero se empieza a abrir todo un panorama de Chame que yo, a pesar de vivir a 20 años en la ciudad, no conocía de Chame. Y me fui enamorando. Entonces... Cuando tú me hablas del surf club, hoy por hoy tienes una academia de surf. ¿En ese momento era una academia de surf o solo rentaban las tablas y las personas iba creciendo? Porque entiendo que, para que nuestra audiencia conozca, lo que tú tienes es una academia de surf.
Entonces cuéntanos un poquito, en ese momento eso era, esto se fue transformando, ¿cómo sucedió? Lo que más me da risa es que cuando a mí me invitan al negocio, porque a mí me invitan al negocio, el negocio ya estaba, ya se estaba haciendo, ya el nombre existía, ya era Academia Nacional de Surf. Y yo también hice la misma pregunta, pero academia, o sea, y me dicen, no, es que esto es una academia, o sea, aquí es el que no sabe, el que quiere mejorar. Entonces, cuando tú eres una academia, tú puedes traer académicos a que vengan a brindar su performance, a traer más cosas. Entonces, no le estás poniendo el nombre de una escuela y es algo que tiene mucho potencial. Y de hecho, bueno, más adelante te contaré todas las otras productos que hemos desarrollado detrás de poder ser una academia y de podernos dar esa facilidad y de trabajar con mucho talento, tanto nacional como internacional, que ya ha venido a dar clases con nosotros. Ah, wow, qué interesante. Por ahí una vez escuché que tienen un lema dentro de la academia, que si no te paras el primer día... Bueno, eso es cuando yo doy clases, Ah, cuando porque tú das clases. habemos varios instructores, entonces cuando yo doy clases, yo doy la garantía que en la primera clase la persona se para, y si no se para, yo devuelvo el dinero de la Ah, clase. wow. Ya, pero yo tengo un método ya infalible que si no se paran es porque de verdad, o sea, no es una persona que no estaba hecha para entrar. Y de esos hay muy pocos. ¿Qué hace Playa Caracol un lugar tan especial para albergar una academia de surf? Yo lo llamo la ola unicornio, porque no existen. O sea, ese nivel de olas en este nivel del mundo que tiene el desarrollo del surf no existe. No hay una ola que esté lo suficientemente cerca de la ciudad. Tú puedes ir y venir a Playa Caracol en el día, en la mañana. Con seguridad. De hecho, así hacía yo cuando trabajaba. Yo me paraba a las 3:15 de la mañana para salir antes del tráfico, llegaba a las 6, surfeaba, 8 terminábamos y a las 9:45 yo estaba sentado en mi oficina. Wow. Entonces, y lo lograba. Eso sí, a las 2:30 de la tarde me estaba muriendo de sueño, no sabía ni qué hacer con la vida. Claro. Bueno, como te decía, ¿qué consideras tú que en Playa Caracol lo hace tan especial? Ah, bueno, te decía así, pues. Para albergar una academia de surf realmente. Claro, sí, te decía que es la ola unicornio. Es una ola que se adapta a todo el mundo. Durante la marea baja, el 90% del tiempo, nosotros podemos darle clase a un niño de 5 años con total seguridad, con total tranquilidad de que saber que ese niño está protegido, que no va a pasar ningún tema. En una marea media puedes tener gente intermedia o inclusive surfers profesionales metiéndose un tubo y 2 horas antes tenías un niño en la misma playa. Ok, me imagino que muchas personas no tienen conocimiento y sería interesante como para refrescar un poquito. Cuando tienes distintos niveles de marea, Ujú. la ola cambia, entonces puedes usar a niños, si la marea está alta, entonces tienes una mejor ola. Tiene- Una ola más, digamos, más importante, más profesional, más Tal cual. Ok, Tal cual. Lo que pasa, hay diferentes tipos de olas y diferentes tipos de playas. ok. Chame y la playa de Playa Caracol es totalmente arena. No hay piedras, no hay ningún Claro. tipo de palos, no hay nada. Entonces, a eso se le dice beach break o playa de arena. Ok. Y esas playas, la ola rompe de diferentes y dependiendo del fondo, la ola rompe más o menos fuerte. Ok. Entonces, en esa forma, cuando la marea es baja, la ola no tiene la capacidad de arrastrar. Cuando está más alta, pues la ola sí. Hay épocas, me imagino, durante todo el año que son distintas. ¿Cómo clasificarías este tipo de oleaje que tenemos en Playa Caracol durante el año? ¿Cuándo es un poco más intenso? ¿Cuándo es un poco más leve? Para que nuestra audiencia tenga conocimiento. Es súper fácil. Mira, hay como 3 grandes temporadas. La temporada de surf, que empieza, si se acaba Semana Santa y empiezan las olas buenas. Ok. Y se acaba más o menos a finales de septiembre. Pero, como te digo, igual, durante la marea baja es totalmente sencillo y fácil, simplemente que las olas pueden ser más fuertes cuando está la marea. Está la temporada de verano, que más bien bajan la cantidad de olas, siempre hay sus olas, pero bueno, ya tú sabes, estos veranos y estos atardeceres De increíbles. diciembre a febrero. Exacto. Ok. Y el mes lluvioso, que realmente que se puede decir que es octubre, que es el mes que de repente que más nos llueve, que no es que no haya olas, pero es un poquito más tormentoso. Ok. Pero realmente todo el año. Y cuéntame, Humberto, a ver, yo entiendo que hay muy buen oleaje en Santa Catalina, en Venado. ¿Cómo tú compararías la ola de Chame, de Playa Caracol, con estas otras olas? No se pueden comparar ninguna, Ok. o sea, vamos a decir, cada una tiene su magia y su tema, por lo menos Santa Catalina puso a Panamá en el mapa de la calidad de ola, que es una ola de calidad, o sea, se repite una y otra vez. Ok. Venado es un surf town completo, está totalmente desarrollado, o sea, y tiene mucho que ofrecer completamente como vida social y todo el tema. Caracol tiene las 3 cosas. Tienes una ola de clase mundial
porque cuando el swell se pone, cuando la ola está, la ola no tiene nada que pedirle a ninguna otra. Ok. Cuando quieres vida social, bueno, has visto el desarrollo que tenemos ahí entre todos los lugares, Sí, hay total. un montón de cosas, Sí. de cosas para hacer. Y adicional, es un beach break y tiene más de 15, 16 picos, entonces tú puedes contar 150 surfers en el agua y todo el mundo está surfeando. Ahí, bueno, y ahí entre los locales, porque no existen locales realmente en Playa Caracol, ¿no? Realmente ahí nadie es local, pero se le dice la Suiza del surf. O sea, ahí todo ¿Por el qué? mundo, porque todo el mundo es bienvenido. O sea, no hay Ok. ese... Dentro del surf hay mucho localismo a veces en las playas. Lo he escuchado que y son un poquito posesivos con eso de que si me monto en la ola y tú eres un beginner Mm, y así, ¿no? Como, aquí en Caracol más bien se cuida a las personas y hay como áreas donde ya naturalmente donde se hacen los beginners, donde están las otras personas y cuando de vez en cuando viene alguien que de repente no está respetando la etiqueta, entre el grupo lo controlan más que irse a pelear o a esas cosas de estar qué generando chévere, qué esa cosa. interesante, porque al final brindas la oportunidad de que más gente se enamore del deporte, que más gente pueda disfrutar de ese oleaje de Playa Caracol, así que me parece maravilloso, porque sí he Es, escuchado que en otras zonas es un poquito así como tú sí, y digo, en comentas. Panamá en general no tiene ese tema. En general, de verdad que no lo tiene como otros países. Pero aún así, en Caracol es mucho, o sea, casi que nulo. De estas mismas playas que te he mencionado o de otras que conozcas en Panamá, ¿cuál dirías que es la mejor para principiantes? Caracol, Venado también, o sea, Venado y Caracol tienen mucho las mismas características. O sea, es un beach break, marea baja, puedes entrar con mucha Ok. seguridad mientras más va subiendo. De hecho, allá, esas playas allá están más expuestas y cuando sube la marea son más fuertes, pero Caracol tiene todo. O sea, por eso te digo, es un unicornio para mí. Ok, ok, no, muy chévere, muy interesante. Me gusta eso que abrace a la gente en el sentido de que le den la oportunidad de aprender, de que puedan crecer y con todas las comodidades que tenemos allá, cada día se hace como más cómodo, ¿no? Para poderlo lograr. Mira, Humberto, y cuéntame algo, ¿cómo es un día tuyo allá en la academia? Qué hace Humberto Es, desde que se levanta un día allá? bueno, es interesante, sobre todo, bueno, tenemos tantas cosas que hacer dentro de la academia, preparar las tablas siempre, todos los días. Dentro del el Radisson tenemos un surf shop también que Correcto. manejamos, entonces ver que todo esté al día. También de ahí salen tours, o sea, se hace que se cuadra toda la operación. Obviamente, el día gira en torno a cuando hay olas. Ok. Eso es bien importante para todos. De hecho, es una cultura bastante interesante dentro de todo. O sea, tratamos de que el día... Y es bien importante también para nosotros, hasta como instructores, porque cuando se dan clases de surf, es cuando la ola no es buena para surfear para Claro, nosotros. lógico, lógico, lógico. Entonces, realmente es como perfecto, porque puedes dar clases, después viene, te das tu hora y media, 2 horas de surf, regresas, o sea, es bien interesante y bien fluido ¿A qué hora surfea Humberto? a la hora que haya olas. Ah, ok, muy bien. De hecho, esa fue una... Pensé que tenías como, si estabas en la academia dedicando porque trabajas, lo haces en un horario, después te desempeñabas tú en Mira, tenemos, practicar, ¿no? tenemos un equipo bien grande, gracias a Dios. O sea, ¿Cuántos son? tenemos 4 instructores. Ahorita, casualmente, estamos contratando un head coach, que es Ah, parte imagínate, qué de, bueno. parte de las cosas que estamos haciendo. El otro head coach, porque tenemos dos, el otro head coach se está certificando el otro mes de ISA, que es la Asociación Internacional de Surf, como coach certificado, Ok. para poder tener esa certificación también para poder dar instrucciones más estructuradas. Entonces, te digo, somos 6 más el personal pues, de operaciones. Entonces, siempre hay tiempo para todo. Y realmente fluimos al nivel al ritmo del mar. Buenísimo. Cuéntame algo, estaba pensando, ¿qué tipo de instrumentos o en este caso de tablas tienes para tus, este, todas estas personas que están en la academia? Por ejemplo, me imagino que para un beginner el concepto es uno y por tamaños, pero ¿qué sucede si también viene alguien que tiene mucha experiencia en surf, no se trajo su tabla? Cuéntame, ¿tenemos de todo tipo de De equipos? todo, tenemos de todo. O sea, sobre todo, bueno, tenemos más de 50 tablas de Ah, las wow. de foam para principiantes y para alquilar.
Y las tenemos en todos los clubes, o sea que realmente no tienes que ir a un lugar o a otro, o sea, tenemos la Ok. comodidad que donde llegues vas a tener, puedes alquilar la tabla o sacar tu clase. Tenemos longboard, shortboards y también tenemos tablas a la venta en el, en el surf shop, así que tienes todo a la mano, puedes literalmente... Yo creo que Caracol ha llegado a ese punto en el que puedes literalmente montarte en el carro con la llave y decir, allá resuelvo todo. Ahora sí. O sea, desde el Ok. punto de vista de un surfer, pues tienes la tienda, tienes el surf shop, o sea, tienes restaurantes, o sea que Sí, realmente yo llego tienes toda y, la facilidad, la y verdad. bueno, y te voy a decir otra cosa, y es algo bien importante y siempre a mí me da risa porque cuando lo conversamos con los directivos del grupo, yo siempre le digo, o sea, lo que más le importa a un surfer es dejar a la pareja bien tranquila. Cierto, cierto. Entonces tú quieres que tu pareja se quede en la sombra, que tenga aire acondicionado, que tenga una margarita en la mano y que se olvide de ti por las próximas 3 horas y que no pase en la mente porque o sea, cuando tú salgas o sea, todo A esté bien, gusto, exacto, todo esté a claro. gusto. Y obviamente ahí se cumplen esas características. Y no la dejas bajo una palmera cogiendo calor y tú sales todo contento y te están mirando así Totalmente, limpiando. totalmente, Así como... totalmente. Mira, me está interesando cada vez más esta conversación porque soy una persona que le gusta practicar todo tipo de deportes. Considero que el surf ha sido un deporte que no me ha costado un poco más que los demás. Pero cuéntame, ¿cuál es un error típico para todos estos que están aprendiendo surf que se suele cometer para que la gente escuche y no cometa estos errores? Yo no creo que sea un error, sino es lo que le pasa a todo el mundo y es la falta de constancia. Ok, Y es que sí, y yo creo que esta fue una de las decisiones que me llevó a mí, de los razonamientos que me llevó a mí a irme a la playa. Es, tú te metes al agua, tú te metes con tu tabla, tú remas por 30 minutos, remas 10 veces, te caes 10, te caes 8, la novena te paras, te caes, la décima te paras y estuviste 3 a 5 segundos parados en el agua. Ese es tu tiempo de mejorar, de expertise, de todas esas cosas. increíble verlo desde ese punto de vista. Y si tú puedes ir a la playa cada 15 días y en esos 15 días a ver la suerte de cómo estuvieron esas olas, si fueron en la marea correcta y todo ese tema, entonces eso es lo que más afecta al surfer sobre todo al principiante, es la constancia. Entonces, cuando la gente empieza a ir a la academia, nosotros siempre les sugerimos paquetes para que tengan esa constancia, por lo menos en 5 clases tú dices, yo vi un cambio, yo vi esa clase que no sabía nadie, en 5 ya yo me paro solito y puedo irme con una tabla solo a una playa y puedo sobrevivir y saber que no me voy a ahogar y por lo menos tratar de divertirme, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cuán gratificante es dar clases de surf? Uf, es billón. Es billón. Casualmente, en estos días faltó uno de los instructores y era una familia, eran 4, papá, mamá y los 2 hijos. La mamá se paró, pues yo estaba con la mamá y con la hija, y la mamá se paró de primero y la cara de felicidad, señor, porque esa señora tenía cero fe en ella. Y ella decía, ay, que usted tiene fe en mí. Y yo dije, no, yo no tengo fe en usted, yo tengo fe en mí. Yo En soy lo el que que yo te en lo que enseño. yo te voy a enseñar. Y se paró a la primera vez que la empujé. Cuando nosotros salimos de la clase, quedaron los 4 en el agua, allá con las tablas solos, allá jugando y la cosa, no sé qué. O sea, esa satisfacción esa conexión de ese momento, porque en ese momento estás presente. Entonces tú estás ahí y se les olvida todo. O sea, les cambia el Sí, es semblante, bonito, les es muy cambia bonito. la cara, no sé qué. Y Sí, cuando es regresan... increíble. Los surfistas o cuando están... Es un momento de desconexión que Ujú. se olvidan de todo. Es la tabla, la ola, el esfuerzo. Es algo muy bonito, la Es verdad. bello. Sí, Es es bello. muy bonito. Mira, y tú puedes recordar así, para que lo escuche la audiencia, en todos estos años que tú tienes allá, alguna época que hayas surfeado unas olas que hayan sido un poquito desproporcional, bien sea por de pronto un coletazo de huracán o algo que haya sido fantástico y que lo tengas, que lo recuerdes en tu memoria. La semana pasada. ¿De No, verdad? o sea, de hecho, vamos a decir, todos los años hay buenas olas. Eh, los últimos 5 años fueron años, como vamos a decir, entre comillas, mediocres, que no hubieron sueles tan altos, o sea, olas tan grandes. Para los que no entienden, y disculpa, Sí, ¿qué es un claro. swell? Un swell es cuando se forma una tormenta, no sé, a miles de kilómetros y esa tormenta manda la energía que la manda por el mar y esa energía se convierte en una ola cuando rompe contra la costa. Y dependiendo de la fuerza y la constancia de esa tormenta, las olas son más fuertes o menos fuertes. Ok, Y entra un montón de variables, dirección, viento, la marea y un montón de cosas. ok.
Este, Entonces, ¿cuál recuerdas? Me dices la semana la pasada. semana pasada te puedo enseñar fotos, estaba ¿De verdad? increíble, o sea, estaba a 6, 7 pies de altura. Y vuelvo y te digo, bueno, ahí sí, esas son las pocas veces en las que de repente en una clase decimos hoy no se da clases. O sea, porque Claro, ya cuando está en lógico, esas, lógico. como le dicen así como el Mucho code red. riesgo. Pero, te digo, ahí está todo el mundo que surfea, están gozándose la playa y disfrutando de días de surf mágicos. O sea, esos días son mágicos. Y se repiten mucho más de lo que piensas. ¿De verdad? Uf. Por lo menos 3 4 veces al mes hay olas que tú dices épico. ¿Cuál es la ola más grande que has tomado en Caracol? En Caracol, yo que yo he visto olas como hasta casi de 8 pies. Sí, son Grandes yo creo que bastante... como 6 7 pies que yo puedo haber cogido una máximo. Pero he Ok. visto mucho más grandes las que yo he cogido. Wow. Pero igual, o sea, te digo que es un espectáculo. A veces entiendo que las olas en una playa a veces son para un lado o son para el otro. ¿Cómo Ujú. funciona? Pues, en nuestra audiencia quizás hay muchas personas que no interpreten el surf a plenitud, Sí, claro. como es tu idioma en este caso. Pero aquí salen las olas para ambos lados. Entiendo que de back, de front, porque una va para la derecha, otra para la izquierda. Cuéntanos un poquito de eso. De todo. Mira, la ola de chame se le dice un A-frame o que rompe en A. ¿Ok? Entonces rompe hacia la izquierda y hacia la Ambos derecha en lados. partes iguales. Ya. Varía mucho dependiendo de las condiciones. Si el viento entra de lado puede deformar la ola, si la marea es muy fuerte, la misma dirección de donde viene la ola puede que la ola sea un poquito más hacia la derecha o un poquito más hacia la izquierda. Pero Chame, como te vuelvo y te digo, ola unicornio hace de todo. O sea, tira a izquierda, tira a derecha, tira tubos, tira... Y entonces, si te haces frente al Hotel Radisson, es la mejor izquierda. ¿Ok? Si te haces frente a Sanctuary, es la mejor derecha. Si te vas hacia el lado donde se está haciendo Margaritaville, es la ola más grande y más pesada. Si te vas hacia el lado del Sorcha, que es donde está más fácil para los principiantes. Y es tan tajante así, eso está Es tan... tan tajante. ¿De Porque verdad? el fondo igual tiene algunas variaciones que se mantienen y hace que la ola como que mantenga algún tipo de constancia. Qué interesante, qué Es muy interesante. interesante. Y es naturaleza y tiene un patrón y según donde Tiene estén. un patrón y es pero gozable. Y cuando te digo, cuando hay olas, o sea, hasta donde dé la mirada, o sea, se conecta con Gorgona y ola, 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 hasta donde dé la mirada. Wow, wow, interesante. Mira, te quiero hacer una pregunta para las personas que nos escuchan y nunca han surfeado. ¿Por qué deberían de empezar aquí en Playa Caracol? Uf, porque es seguro, tienes la garantía de que vas a disfrutar, de que te vas a parar, vas a pasar un buen rato y encima hay algo que yo le llamo eh, el luxury surfing. Y es que tú no sales de surfear y a los 5 segundos estás bañado con agua dulce en ninguna parte del mundo. Y estás tomándote un café o comiéndote algo. O sea, las playas en las que tú puedes hacer eso son contadas con los dedos en la mano. Y adicional, las playas en las que tú puedes hacer eso y pagarlo no te cuesta $5 una limonada. Estás pagando $25 una limonada. O sea, estamos hablando de Biarritz, estamos hablando de, Francia, claro. de playas en Australia que el metro cuadrado vale, no sé, $50,000, lo que sea. O sea, estamos Sí, hablando... que deja de ser algo, eso sí es muy luxury, digamos, Ujú. pero aquí tienes todas las comodidades con precios lógicos, a 1 hora 10 de la ciudad, con toda, sí, Todo, totalmente, todo, totalmente. todo. Y el ambiente familiar, porque eso es algo que a nosotros siempre nos ha encantado es, o sea, y yo lo hago, o sea, yo lo hago en mi restaurante, yo dejo el celular y yo me voy a surfear y el celular se queda en la mesa La y cuando regreso el seguridad. celular está en la mesa y el papá dejó al niño jugando ahí en la arena y, o sea, ese ambiente, esa tranquilidad, ¿dónde tú encuentras eso? Sí, se ha creado una comunidad muy, muy bonita dentro de Playa Caracol. Al final es una comunidad que inició haciendo algo muy chico. Hoy por hoy es una comunidad robusta. La gente se cuida, la gente se protege. Hay mucha seguridad. Y sí, coincido contigo. Cada día es más consolidado y seguimos teniendo esa belleza de ola, ¿no? Exacto, Frente sí. al proyecto. ¿Qué más nos quisieras contar? Bueno, te puedo hablar un poquito de todo ese desarrollo que hemos hecho detrás de la academia. O sea, nosotros tenemos la clase insignia que se llama Surf 101, así Ok, como la seguro. materia de matemática 101. Esa es la que te garantizamos, la que más se mueve. Tenemos clases de grupo si quieres ir en 4 o 5 personas y hacer algo como más interesante.
Tenemos estos cursos de 5, 10 clases, así de que no sé nada, pero quiero salir sabiendo de cómo funcionan las playas, qué es un swell, cómo se surfea, cuáles son los diferentes tipos de tabla, por qué la quilla, todas estas cosas que a mí me tomaron 10 años en entender y todavía de vez en cuando aprendo cosas nuevas, pero lo que te quiero decir es, puedes salir con un know-how interesante de eso. También hemos hecho muchas alianzas, por lo menos una de las mejores escuelas de la Bahía que se llama Popote Surf School. Nosotros hicimos un retiro el año pasado en la que él venía, nos ayudaba a dar las clases, meditación, usábamos el spa, o sea, usamos todo el producto completo. Entonces estamos desarrollando esto, se vienen retiros para mujeres de longboard y vamos a estar haciendo un poco de productos diferenciados en los próximos meses. Ah, maravilloso, me parece Claro. fantástico que lo hagan. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué otras actividades te gusta hacer cuando vas a Playa Caracol? A mí, Sí. surfear. ¿Verdad? Yo no me considero básico, pero tengo claras las Claro, cosas. es Y lo- bueno, te comentaba fuera de cámara, ya yo tengo no tengo más de 7, 8 años de haberme mudado, pero tengo 6 años de estar intentando todas las temporadas de kitesurf en Punta Chame ir a aprender. O sea, he seteado con todas las escuelas con todas las escuelas de kitesurf, hemos hecho acuerdos, sí vamos, me escriben cuando va, pero a la mínima asomo de ola en Playa Caracol, no, yo voy después. Ya. No, Ya, no hay kitesurf. y no hay kitesurf. Y, Ay, qué entonces, chévere. y así llevo 6 temporadas cargándolo. Digo, es lo que te apasiona, creo que tienes la mejor ola, y cómo desaprovecharlo, ¿no? Sí, sí, exacto. Mira, quiero agradecerte, creo que ha sido maravilloso que estés aquí con nosotros. Mucha gente le importa y le interesa saber sobre las olas que tenemos allá, el desarrollo y cómo estabas, y creo que es maravilloso todo lo que nos has contado. Quiero agradecerte una vez más por haber venido y bueno, hasta un próximo capítulo. Encantado de estar aquí. Que estés Bueno, muy bien, muchísimas gracias. gracias.